Bueno, muy buenas tardes con todos. Agradecemos primeramente a las 14 personas que están en este momento. Gracias por su puntualidad y por el interés en el curso. Mi nombre es Renzo Ticona. En esta oportunidad les vamos a brindar un pequeño seminario, capacitación básica, sobre algunas de las características que nos ofrece el software Studio 5000 de la plataforma Rockwell Automation. Denme un momento más, de paso esperamos a algunas personas más que puedan unirse y les voy a empezar a presentar el proyectito más básico que vamos a avanzar el día de hoy. Lo más probable es que continuemos en una segunda etapa. El día de hoy vamos a avanzar la parte de software de programación, pero en una siguiente etapa haremos la parte de la visualización. Bueno, empezamos. Bueno, nuevamente, bienvenidos todos. Muchas gracias por su presencia, es muy importante para nosotros. Reitero, mi nombre es Renzo Ticona y en esta oportunidad les vamos a presentar algunas de las prestaciones que nos permite la plataforma de programación de Rockwell Automation Studio 5000. Para esto vamos a trabajar con un sistemita algo básico, pero vendría a ser algo así. Tendremos un tanque, dos bombas y tres ingresos de un fluido, ¿sí? En este tanque vamos a medir lo que es la concentración del líquido que venga por la línea que está regulada por la bomba 110M01, así como el nivel de la bomba del tanque mediante el transmisor 110LT001. En esta oportunidad no pretendo mostrarles lo que se suele mostrar siempre, que es el arranque del motor, la inversión del giro, ese tipo de cosas. En esta oportunidad pretendo enseñarles un poco la modularidad de la programación en Rockwell Automation mediante el uso de add-ons y instrucciones no tanto de digitales de contactos y bobinas, sino de operaciones matemáticas de multiplicación, suma, cómputo, move, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a hacer uso de un SoftLogix, ¿sí? De un PLC virtual que tenemos aquí. Y vamos a hacer uso del software Studio 5000. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Dentro de nuestro proyecto, eh, nos vamos a la parte donde dice SoftLogix 5800, lo seleccionamos y le ponemos el nombre. En este caso vamos a ponerle seminario, ¿sí? Lo elevamos a siguiente, nos pide el slot, verificamos el slot, si está en el slot 2, y luego le damos Finish. Ahora vamos a configurar el hardware. En este caso nos hace falta aún la tarjeta Ethernet. Entonces, en el I/O Configuration le ponemos nuevo módulo y nos vamos a Ethernet SoftLogix 5800. La revisión 21, correcto. La dirección IP. La dirección IP va a ser la misma dirección IP de nuestra máquina virtual o de la computadora en la que estemos trabajando. En nuestro caso, la dirección IP la vemos por este lado. Propiedades, IP versión 4, es la 192.168.1.230, ¿sí? Entonces la ponemos acá, 192.168.1.230. Verificamos el nombre del dispositivo, lo vamos a Properties. El nombre se llama ETH. Podemos ponerle el nombre que queramos, pero vamos a dejarlo así por ahora, ¿sí? Entonces nos vamos acá y ponemos ETH. Y le damos a OK. Entonces ya tenemos declarado nuestros dos hardware. Ahora tenemos que declarar lo que Rockwell denomina un path. El path viene a ser la ubicación del controlador donde nosotros vamos a descargar nuestro programa. Entonces seleccionamos aquí y lo buscamos. En este caso, como es la primera descarga, no podemos hacer uso del ETH. Vamos a hacer uso del Virtual Chassis. Ubicamos el controlador, que vendría a ser este en el slot 2, y le ponemos Set Project Path. Y luego, una vez que ya lo tengamos, le ponemos Download. Nos va a hacer una confirmación todo, y luego descargamos. Dice que la descarga ha sido completa, y si es que queremos regresar al modo de RAM, le ponemos que sí. Listo, entonces ya tenemos nuestro PLC trabajando en RAM, en remoto, y como vemos acá tenemos un programa vacío. Acá viene la primera parte.
Las tareas que Rockwell Automation desarrolla están divididas en tasks, ¿sí? Por defecto, tenemos un main task, que como vemos acá el icono, es como un task cíclico. ¿Qué quiere decir? Se ejecuta, termina, dura lo que tenga que durar, dependiendo de la potencia de nuestro PLC, y luego vuelve a arrancar, ¿sí? Y vuelve a iniciarse una segunda vez y así sucesivamente. Entonces, para tareas básicas, por ejemplo, el arranque de un motor, cosas de este tipo, este task es válido, ya que no necesitamos un tiempo fijo para eso. Pero, por ejemplo, si quisiésemos sintonizar un lazo PID, si tenemos un tiempo de ejecución variable, esto nos ocasionaría un problema. Entonces, para eso existen los llamados tasks cíclicos. Entonces, clic derecho en Task, Nuevo Task, y vemos que acá tenemos diferentes tipos. El periódico y el de eventos. El de eventos no lo vamos a tocar en esta oportunidad, es para determinadas situaciones. El más importante es cuando hay algún cambio en algún módulo de entrada, ¿sí? Es como una especie de interrupción. Pero vamos a trabajar ahora con periódico. Entonces vamos a ponerle un nombre. Quiero que este task me dure cada 100 milisegundos. Vamos a ponerle 100 ms. Ojo, Rockwell Automation no nos permite empezar los nombres con un número. Entonces, si es que quieren empezar con un número, pónganle un subguión adelante o cualquier otra letra, porque si no, les va a dar un error. Ahora, en tema de periodo, acá vamos a poner el periodo que querramos. Por defecto te lo pone en 10 milisegundos. Es mucho, es demasiado rápido. Entonces vamos a trabajarlo a 100 milisegundos, ¿sí? Le vamos a dar OK y listo. Vemos que nos ha creado un main task. Dentro de los tasks existen los programas, que es diferente. Dentro de un task tenemos los programas. Le ponemos nuevo programa. Entonces, a este lo vamos a llamar main, o podemos llamarlo como realmente nosotros querramos. Y estamos diciendo que esto lo vamos a poner en cuál de los tasks, en el de 100 milisegundos que acabamos de crear. Le ponemos OK. Vemos que ahora tenemos el programa llamado main dentro de la tarea de 100 milisegundos. Ahora, dentro de este, creamos las rutinas, ¿sí? Una rutina ya es la parte del programa que se va a ejecutar. Notan la jerarquía, ¿verdad? Primero son los tasks, luego son los programas y luego son las rutinas. Las rutinas es el elemento básico del programa. Y dentro de las rutinas tenemos de dos tipos, la rutina principal y luego las rutinas secundarias, que son las que se llaman a medida que uno va trabajando. En este caso vamos a llamarle programa simplemente. No, mejor no, para no confundir los términos. Vamos a llamarle rutina. Ahora, en tipo, acá tenemos los diferentes tipos de rutina. Vemos que acá tenemos el clásico, la vieja confiable del ladder. Tenemos el Sequential Function Chart, que vendría a ser un programa tipo GraphSet. Tenemos el Function Block, similar a que lo trabajan los DCS. Texto estructurado y rutina externa. En este caso, vamos a trabajar con un diagrama ladder, ¿sí? Que es lo que normalmente nosotros vamos a trabajar. Ahora, nos está diciendo en qué programa vamos a cargar esto, ¿sí? Lo podemos cargar en main o en main program. Obviamente, nosotros queremos que lo cargue en main, en esta zona de aquí. Entonces, nos vamos a main. Y le damos OK. Ahora, chequemos algo aquí. Veamos que en la rutina que nos crea por defecto el software, tiene una letra I. La que hemos creado no la tiene. ¿Por qué? Esta letra I indica de que esto se va a ejecutar como programa, como rutina principal de un determinado programa. Entonces, antes de hacer cualquier cosa para evitar dolores de cabeza, clic derecho, propiedades, no, perdón, en main, clic derecho, propiedades, configuración, y acá asignamos la rutina principal, rutina. Y con eso le estamos diciendo que cuando ejecute el programa main, va a ejecutar primero la rutina llamada rutina, ¿sí? Entonces le vamos a aplicar y ahora vemos que ya tiene la letra I. Con esto nos aseguramos que cuando entre a main, ejecute rutina. Porque si no hacemos esto, el programa va a entrar a main, pero no va a ejecutar nada. Entonces vamos a rompernos la cabeza pensando por qué no funciona cuando simplemente era un check, ¿sí? Es lo que siempre suele pasar. Listo. Entonces, ahora ya tenemos el programa configurado. Todos estos cambios que he hecho se han realizado en línea. Por eso vemos que esto está todavía en verde. No hemos hecho ninguna descarga todavía. Y no sé si tengan alguna duda hasta ahora. Pueden escribirle en el chat para un poco, quizá los he mareado. A ver si es que me puedan dar algún feedback.
Perfecto, gracias, Reisa. No, Lalo, no es tan pesado como Tía Portal. Tía Portal, al ser una suite que integra tanto la plataforma de programación lógica y la plataforma de programación de visualizaciones de SCADA y HMI, es un poco más pesado. Studio 5000 no es tan pesado, pero si es que tú en una misma máquina instalas Studio 5000 y Factory ToolView, es posible que necesites una máquina medianamente potente para poder trabajarlo. Esta máquina virtual está corriendo en un i7 con 4 GB de RAM, entonces no es demasiado demandante, creo yo. Bueno, continuamos en todo caso. Lo que normalmente uno hace cuando empieza a programar, cuando se trabaja de alguna manera, es hacer lo siguiente. Uno viene por acá, pone sus contactos, pone sus nombres, tag 1, etcétera, y así va avanzando su lógica. Y todo lo hace acá y es una lista inmensa de programa, ¿verdad? Algo así, bastante largo. Esto es lo que normalmente se hace, pero no es lo correcto, ¿sí? Un código para que sea bueno no solamente tiene que funcionar, ¿sí? Un código para que sea bueno tiene que ser modular, escalable y comprensible. Si no, cuando venga otro programador a coger o a hacer mantenimiento a tu software, esto no va a funcionar o no va a poder y al final tu trabajo no queda conforme, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la modularidad. Los que quizá conozcan algo de Siemens saben que los PLC Siemens se trabajan con FCs y con FBs, que son bloques de programa dentro del PLC. Rowell como tal no trabaja con esto. Rowell trabaja con los denominados add-ons, ¿sí? Los tenemos acá. Los add-ons son porciones encapsuladas de código que nos permiten reutilizarlo modularmente en determinadas ocasiones. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es un poco acerca del uso de los add-ons. Y vamos a confirmar su uso y sus ventajas cuando hagamos la visualización en una siguiente sesión para los que quieran continuar, ¿sí? Entonces, como les había comentado, nosotros vamos a modelar este tanquecito con estas dos bombitas. Entonces, primero vamos con el tanque, ¿sí? Vemos que este tanque tiene 3 ingresos y una salida. Tiene una medición de nivel y tiene una medición de concentración, ¿sí? Ahorita vamos a ver exactamente de qué se trata. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un add-on. Para crear un add-on, se debería hacer acá clic derecho y insertar un nuevo add-on, pero no nos deja. ¿Por qué? Esta es una desventaja que tiene esto, que tenemos que salir de línea, ¿sí? Consejo, antes de salir de línea, guarden, siempre guarden, ¿sí? Para que los valores que están en el PLC actual se guarden dentro del programa. Eso es importante para que no tengan problemas. Salimos de línea y ahora sí, clic derecho y crear nuevo add-on. Entonces vamos a empezar con el tema del modelamiento. Vamos a hacer el modelamiento, obviamente básico, no estamos haciendo un modelamiento demasiado complejo. Vamos a llamarlo SimTanque, ¿sí? Lo vamos a modelar en ladder. Acá ponemos una descripción si queremos, revisiones en el caso que ahí vayamos a hacer varias, y listo, y el vendor, ¿no? LTA en este caso. Ponemos OK. Ahora, lo que él nos está pidiendo es los parámetros. Los parámetros vendrían a ser los elementos de entrada y salida de ese bloque. ¿Sí? Imaginemos que un add-on es una caja negra, ¿sí? Es como un circuito integrado. No sabemos y tampoco nos importa mucho lo que sucede dentro. Nos importa lo que entra y lo que sale, ¿sí? En este caso, para este tanque vamos a trabajar con lo siguiente. Habíamos hablado de que vamos a tener 3 flujos de entrada, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de este modo. Flujo de entrada A, flujo de entrada B y flujo de entrada C, ¿sí? ¿De qué tipo? Input, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de dato? Esto va a ser un flujo. ¿El flujo lo vemos como 1 y 0? No. ¿El flujo es un número 1, 2, 3, 4, 5? No, es un número que normalmente tiene decimales. Entonces, este es de tipo de dato real. Real, real. Listo. ¿Queremos que tenga algún valor por defecto? No, dejémoslo en 0. ¿Sí? Y acá podemos poner alguna descripción en el caso querramos ordenarnos un poco más. Podemos poner, por ejemplo, flujo de entrada A.
Acá ponemos flujo de entrada B. Y acá ponemos flujo de entrada C. Mi recomendación es que cuando se haga un add-on, hay que ser un poquito delicado con estas cosas, ¿no? En lo posible comentemos todo, ya que la ventaja de hacer un add-on es que vamos a programar una sola vez. No tenemos que programar 1000 veces dependiendo de cuánto. Por ejemplo, si tenemos 10 tanques, no vamos a tener que programarlo 10 veces, solo vamos a hacer una. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo un poco más, de tal modo de que nuestro tanque ya no tenga que estar teniendo problemas después, ¿no? Listo, una vez ingresados los flujos, ¿qué más tenemos? Habíamos hablado de que tenemos una concentración. ¿La concentración de qué vale? Nosotros vamos a ver la concentración del flujo de entrada A. Entonces, podríamos medirlo como una especie de relación entre cuánto flujo de entrada A hay con respecto al flujo de entrada total. ¿Sí? Si es que cada uno vale 1 y tenemos 3, la concentración sería 1/3, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me dejo entender la proporción entre los flujos. Entonces, esta concentración sale como resultado de los flujos de ingreso. Esta es la variable dependiente y estas son las variables independientes. Entonces, vamos a hacerlo de ese modo. Como la concentración es una variable que vamos a calcular, entonces la vamos a llamar así. Concentración A. ¿De qué tipo? ¿Entrada? No, porque va a ser calculada. Entonces la ponemos como output. La concentración también debería ser del tipo real, ¿sí? Porque puede tener decimales. Entonces acá la vamos a llamar concentración A, ¿sí? Porque es de nuestro flujo A. Siguiente. Este tanque. Nosotros queremos medir el nivel del tanque, ¿verdad? Es lo que habíamos hablado. Necesitamos medir su nivel. Entonces, este tanque tiene un determinado cubicaje. Pongámonos 10 metros cúbicos, 20, 50 metros cúbicos, ¿sí? Nosotros necesitamos saber cuánto flujo hay, perdón, cuánto cubicaje hay dentro del tanque y cuánta capacidad tiene el tanque. Si nosotros tenemos esas dos variables, podemos obtener un porcentaje. Ese porcentaje vendría a ser el nivel del tanque, ¿sí? Y ahora, ese porcentaje, que vendría a ser consecuencia del cubicaje actual del tanque, es consecuencia, a su vez, de los flujos de entrada y de los flujos de salida, ¿correcto? Entonces, el metrado del tanque es una variable dependiente. ¿De qué depende? De los flujos de entrada y de los flujos de salida. Entonces, vamos a ver, en este punto vamos a poner metrado. Metrado de tanque. El metrado va a ser una variable de salida, ¿sí? Porque estamos calculándolo. Y también va a ser de tipo real. Acá va a ser volumen actual dentro del tanque. Listo. Ahora, el volumen. ¿Alguien ha ingresado con micrófono? Por favor, ¿podría silenciarlo para no interrumpir la sesión? Muchas gracias. Perfecto. Listo. Ahora, volumen total. ¿Sí? Volumen total del tanque. El volumen total es una variable que nosotros le vamos a dar al tanque, ¿sí? Entonces es una variable de entrada, de tipo real. Volumen total del tanque. Perfecto. Ahora, a raíz de estos dos valores, ¿qué vamos a obtener? Así como obtuvimos la concentración en base a la regulación de estos valores, podemos obtener el nivel en base a la regulación de estos valores. Entonces vamos a crear acá el nivel del tanque. El nivel del tanque, como es una consecuencia de estos dos valores, es una salida. Lo ponemos como output, de tipo real también. Entonces acá le vamos a llamar que este es el porcentaje del tanque. Y por último vamos a tener un dato que va a ser también de ingreso, que vendría a ser el flujo de salida del tanque, ¿sí? Así como tenemos flujos de entrada, también tenemos un flujo de salida. Ese flujo de salida va a estar regulado por un motor, una bomba, ¿sí? Luego lo vamos a ver. Real. Listo. Entonces, esto es flujo de salida del tanque. Perfecto. ¿Qué más?
Me parece que esto sería todo por este lado. Ahora vamos a hacer esto de acá, el acceso externo. Esto nos permite habilitar la visibilidad de este dato para un software externo, por ejemplo un HMI o un SCADA, ¿no? Entonces, lo recomendable es habilitarlo. En este caso, como es una simulación, vamos a habilitarlos todos. Bien, no me deja borrarlo. Ahora sí, perfecto. Listo, con esto podemos ya empezar. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Ahora empezamos la lógica de nuestro modelamiento de nuestro tanquecito. Entonces, lo primero que habíamos visto era que teníamos un flujo de ingreso, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la operación matemática compute. La operación matemática compute nos permite hacer un cálculo matemático de un solo golpe, ¿no? En lugar de poner un bloque add, luego un bloque sub, luego un bloque mul, podemos hacerlo todo junto con una sola instrucción. Es más práctico para este tipo de casos. Entonces, acá agregamos la función compute. Entonces, tenemos dos parámetros, el destino y la expresión. El destino es la variable donde vamos a escribir el resultado de esta operación y la expresión es la operación propiamente dicha, ¿sí? Entonces, doble clic y vamos a la expresión. Acá deberíamos escribir en base a los parámetros que hemos declarado hace un momento una expresión. No me lo sé de memoria, entonces me voy para acá y le pongo browse tags. Y acá me sale todos los parámetros que acabamos de crear, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el flujo total de ingreso del tanque. Entonces, tenemos flujo de ingreso A más, como ya sé qué estructura tiene porque he sido ordenado, flujo B más flujo C, ¿sí? Si no, puedes venir acá y seleccionar uno por uno, pero no es nuestro caso. Listo. Ya tenemos que la expresión es flujo de entrada A, B y C. Ahora necesitamos guardar esto en algún sitio. ¿Dónde lo guardamos? Vamos acá a parámetros y tags. Acá vamos a ver todos los parámetros que habíamos creado hace algún momento, pero démonos cuenta que no hemos creado ninguno como para guardar este tipo de variables temporales o intermedias, ¿no? Porque estas son las patitas de entrada y salida de nuestro bloque, pero no es los parámetros internos que uno pueda necesitar. Entonces, lo podemos hacer desde aquí. Doble clic en SimTanque. Hemos visto que todo esto lo hemos hecho en parámetros, ahora lo vamos a hacer en local. Entonces, acá vamos a hablar de un parámetro local que se llama flujo de ingreso tank, ¿sí? ¿De qué tipo? Real, porque va a almacenar el resultado de una operación entre reales. Como todos son reales, el resultado también va a tener que ser real. Aplicamos y aceptamos. Vemos que se nos agrega en la lista de parámetros y ahora en lugar de ser input o output, nos lo agrega como variable de tipo local, ¿sí? Ingresamos a rutina, no, perdón, ingresamos al addon, miento, es acá, a SimTanque, a Logic, y acá está. Entonces, como ya lo hemos creado, podemos ponerlo acá. fin tank. Me parece que todos hemos llegado hasta este punto, donde tenemos el flujo de ingreso, ¿sí? Hemos hecho una operación de suma, estamos sumando el flujo de ingreso en el A, B y C, y luego estamos guardando esta variable en el flujo de ingreso de tanque, ¿sí? Entonces lo que nosotros buscamos es encontrar el flujo neto, que puede ser positivo o negativo. Este flujo neto será positivo si es que el nivel del tanque se está incrementando y será negativo si es que el nivel del tanque se está decrementando, ¿sí? Entonces para eso vamos a crear una variable intermedia nueva que vamos a llamar flujo neto de tanque. Entonces nos venimos acá, sin tanque, local, y le vamos a llamar flujo neto tanque. Y esto es del tipo real. Perfecto. Creamos una nueva línea, clic derecho, agregar nuevo rung o control R, y nuevamente hacemos una operación de compute, ¿sí? El destino, lo podemos seleccionar de aquí, es F neto tanque, ¿sí? Flujo neto del tanque. El flujo neto del tanque, como ya hemos dicho, es la resta entre los flujos de ingreso y los flujos de salida. Entonces ya sabemos que el flujo de ingreso se recapitula acá, en F in tanque. Entonces podemos escribir aquí F in tanque menos, no me acuerdo cómo se llama el flujo de salida, lo revisamos de acá. Se llama F out, ¿sí? Acá lo tenemos. Perfecto. Entonces,
Flujo neto de tanque va a ser igual a la diferencia entre flujo neto de ingreso y flujo de salida. ¿Sí? Con eso ya tenemos esto. Ahora, lo siguiente. El Sistema Internacional de Unidades nos habla de que el flujo debería medirse en metros cúbicos por segundo. En este caso, lo normal que veamos lo que vemos normalmente en campo es que el flujo se maneja en metros cúbicos hora. ¿Sí? Es una variable un poco más comprensible en campo, en los flujómetros. Entonces, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Y acá es donde quiero que me preste mucha atención. ¿Sí, por favor? Démonos cuenta que esta parte del código se va a ejecutar cada 100 milisegundos, porque nosotros este bloque lo vamos a poner dentro de la rutina que está dentro del programa que se ejecuta cada 100 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 milisegundos estos cálculos se van a realizar. Entonces, ¿cómo yo podría calcular la capacidad? A ver, ¿cómo lo explico de una manera que me puedan comprender más fácil? ¿Cómo yo podría calcular la cantidad de líquido que se encuentra dentro del tanque solo con los flujos? Imaginemos que estamos diciendo que tenemos 100 metros cúbicos por hora. ¿Qué quiere decir? Que en una hora vamos a ingresar 100 metros cúbicos a ese tanque. Si es que nosotros midiésemos, por ejemplo, en este instante, imaginemos que nuestro tanque está en 0, ¿sí? En este instante imaginemos que el tanque está en 0 y tenemos un flujo neto de 100 metros cúbicos por hora. Cuando pase una hora, el tanque debería tener 100 metros cúbicos, ¿correcto? Pero el PLC no va a mirar una hora después. El PLC está mirando cada cuánto tiempo, cada 100 milisegundos. Entonces nosotros tenemos que convertir esa unidad metros cúbicos hora a una unidad que nuestro PLC puede entender. Entonces, si estamos diciendo que tenemos X metros cúbicos por hora, estaríamos diciendo que necesitamos convertir esto a X' metros cúbicos por cada cuánto. Si es que nuestro programa ejecuta cada 100 milisegundos, deberíamos obtener cuántos metros cúbicos obtenemos cada 100 milisegundos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo convertimos esto? Esto es de colegio. Seguramente ya deben tener alguna idea. Entonces, si tú quieres convertir una unidad a otra, debes multiplicar por 1, ¿verdad? Entonces, acá multiplicamos. Esta es una operación entre unidades. Multiplicamos arriba por una hora y abajo el equivalente en una hora de 100 milisegundos. ¿Cómo hacemos esto? En una hora, ¿cuántos segundos hay? Hay 3.600 segundos, ¿verdad? Pero en un segundo, ¿cuántos 100 milisegundos hay? Hay 10 100 milisegundos. ¿Sí? No sé si me dejo entender en esta parte. En una hora tenemos 3.600 segundos. Los segundos vendría a ser 10 veces 100 milisegundos. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros queremos convertir esto, tendríamos X metros cúbicos por cada 100 milisegundos. Pero al X hay que dividirlo entre 3.600. ¿Sí? Ese 3.600 es el resultado de esta operación. 36 por 10. Con esto estamos obteniendo la variable en metros cúbicos por cada 100 milisegundos. Entonces, si yo tengo un flujo de 100 metros cúbicos por hora neto, sería el equivalente a decir que tenemos 100 entre 3.600 metros cúbicos cada 100 milisegundos. Y cada 100 milisegundos nosotros debemos sumar o restar, dependiendo del signo que tenga esta variable, al nivel del tanque. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Creamos una nueva rutina, perdón, un nuevo rang, le damos compute. Y ahora el resultado de esto va a ir en metrado tanque. Creo que nosotros lo hemos llamado cubicaje. ¿Dónde está? No, acá está, metrado tanque. ¿Sí? Lo vamos a guardar ahí. Y ahora, ¿cómo vendría a ser esto? Vamos a hacer que esta variable se incremente a sí misma por un monto, que vendría a ser el flujo neto entre 36.000. ¿Sí? Entonces, nuevamente escribimos acá metrado tanque más F neto tanque entre, ¿cuánto dijimos? 3.600, no, 36.000, ¿verdad? Sí. Eso viene de acá, el 36.000 viene de acá, perdón, falta un cero.
El 36.000 viene de acá, ¿no? De convertir metros cúbicos hora a metros cúbicos por 100 milisegundos. ¿Sí? Es una conversión de unidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Cada vez que el programa llegue a este punto, nosotros vamos a coger a metrado tanque, sea cual sea el valor que tenga, y le vamos a sumar el flujo neto, que puede ser positivo o negativo, dividido entre 3600. Y esto se va a ejecutar cada 100 milisegundos. Y con eso estamos sumando volumen a nuestro metrado del tanque. Y con eso estamos calculando cuánto volumen tenemos dentro del tanque. Listo. Ahora, hay un punto aquí. Nosotros sabemos que nuestro tanque no tiene un volumen ilimitado. Y obviamente tampoco tiene un volumen negativo. Eso sería imposible. Si nosotros tenemos un número positivo acá, y esto se ejecuta una y otra vez, va a llegar un punto en el que esto va a desbordar, ¿sí? Entonces, si bien es cierto físicamente el tanque puede desbordar, el sensor de nivel no puede detectar flujos por encima del nivel del tanque. Entonces tenemos que limitarlo en un 100%. ¿Cómo podemos limitar esto? Haciendo lo siguiente, poniendo antes de esto una condición. Nos vamos a la pestaña de comparaciones y nos vamos a buscar el greater and equal, la comparación que sea mayor o igual a. Entonces, el A va a ser mayor o igual a B. Entonces, nosotros ya sabemos de cuánto es el volumen total de nuestro tanque. Eso lo hemos determinado aquí. Dentro de los parámetros, nosotros ya sabíamos el volumen total. Es un parámetro de entrada que le vamos a dar. Entonces, podemos poner acá, volumen total tiene que ser mayor o igual a metrado de tanque. Esto va a funcionar siempre y cuando el volumen total del tanque sea mayor o igual al metrado del tanque. Si es que el metrado del tanque llega a ser superior al volumen total, esto ya no trabaja. Con eso estamos limitando el accionar de este bloque de cómputo, porque si no, nuestro tanque desbordaría. Ahora, situación similar para el caso de los negativos, porque también puede pasar. Entonces, podemos copiarlo, hacemos doble clic acá, y con esto lo ponemos en menor o igual. Ahora, ¿en qué casos necesitamos esto? Cuando el metrado sea siempre comparado con 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que esto va a trabajar siempre y cuando 0 sea menor al metrado del tanque, ¿sí? Esta sería nuestra otra condición. También lo podemos ver de otro modo. Podríamos decir que necesitamos siempre que metrado de tanque, que metrado de tanque sea mayor o igual a 0. ¿Dónde está? Acá está. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que el metrado del tanque siempre tiene que ser menor o igual al volumen total y que tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Con eso estamos limitando el accionar de este bloquecito de acá. Ahora, ¿qué pasa si es que llega a ser superior? Porque cuando llega a ser superior, esto no funciona, pero lo va a seguir calculando. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Agregamos una línea en paralelo y nos vamos por aquí. Ponemos un greater than. Entonces estamos diciendo, si metrado de tanque es mayor al volumen de tanque, volumen total se llama nuestra variable, sí. Entonces vamos a aplicar una operación de move y vamos a decir que el volumen total va a ser igual al metrado de tanque. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Forzamos a que se quede aquí y que sean iguales. Pero si son iguales, habilitamos esta línea y le damos pase a que pueda incrementarse o decrementarse en un futuro. Porque si no, una vez de que llegue a este punto, ya no se cumple esto y nunca más va a volver a bajar el nivel del tanque, ¿sí? Y hacemos la operación similar para el otro. Entonces acá igual en comparar, le ponemos un less, menor que. ¿Sí? Entonces decimos, si metrado de tanque es menor a 0, entonces copiamos el move y le decimos que nos mueva 0 a metrado de tanque. Cuando metrado de tanque sea igual a 0, se va a cumplir esta condición de acá y va a volver a computar. Entonces, cuando vuelva a computar puede decrementar o incrementar. Si decrementa, nuevamente vamos a llegar a este punto
y nos va a regresar aquí. Pero se incrementa, entonces va a seguir trabajando, que ese es nuestro objetivo. Y listo, con eso ya tenemos calculado el tema del metrado del tanque. Ahora nos falta darlo en términos de porcentaje, que es lo que normalmente se usa para medir el nivel de un tanque o el de algún contenedor. En todo caso, ahora vamos a hacer un cómputo. Este cómputo va a ser lo siguiente. Vamos a ver una relación porcentual entre metrado de tanque entre el volumen del tanque, ¿sí? O volumen total en este caso. Y ahora, esto nos va a dar un número siempre menor o igual a 1, ya que metrado de tanque nunca va a ser superior a volumen total, ¿sí? Dadas estas condiciones que tenemos acá. Y para que nos lo muestre en porcentajes, por 100. Listo, ¿esto dónde lo vamos a guardar? Dentro de la variable nivel tanque, ¿sí? Entonces, nivel tanque va a tener la variable de tipo porcentual para esto. Y ahora, por último, vamos a agregar una rutina nueva, que es de cómputo, y vamos a hacer el cálculo de la concentración, ¿sí? Habíamos tenido acá que el flujo interno, el flujo de entrada total del tanque es la suma de los flujos de los tres, ¿sí? Nosotros queremos la concentración, este equipo va a medir la concentración de esta línea, del flujo A, ¿sí? Entonces esto es una simple relación porcentual. Entonces, en destino le ponemos concentración de A, y en la operación vamos a poner flujo de ingreso A entre, ¿cómo se llamaba la variable que hemos creado arriba? Ya no me acuerdo. Se llamaba flujo de ingreso de tanque, que ya es la suma. Así como también podríamos haber puesto manualmente F in A más F in B más F in C. Pero acá lo tenemos como F in de tanque. Ahora, la concentración lo vamos a trabajar también en nivel de porcentajes, ¿correcto? Entonces, por 100. Listo. Entonces, con esto ya tenemos calculado las variables que necesitábamos, ¿sí? Que era el nivel y la concentración. Todo en base a ¿qué? En base a los flujos de ingreso, al flujo de salida y al metrado total que tenga nuestro tanque. Con eso estamos parametrizando nuestro bloque, ¿sí? Con esto hemos creado esta parte. Ahora, ¿cómo lo usamos? Nos vamos a rutina y jalamos acá sim tanque. Y listo. Todo lo que hemos hecho está dentro de ese bloque. Si no, tendríamos que poner, imaginemos que tenemos 10 tanques. Si hiciéramos las cosas sin add-ons, tendríamos esta misma lógica 10 veces, con 10 diferentes, F in tanque A1, F in tanque A2, F in tanque A3, sería un desastre. No se trabaja bien de esa forma. Entonces, la forma apropiada de trabajar los códigos es siempre trabajarlo con encapsulados, bloques encapsulados de código. Con esa manera no nos complicamos al momento de hacer expansiones en nuestro sistema. Listo, vemos que nos da error. Esta E de acá nos indica error. ¿Por qué? Porque SimTanque es un bloque, un add-on, pero este add-on necesita un nombre. Entonces vamos a llamarle glicerina. ¿Ya? Glicerina. Nos sigue dando error. ¿Por qué? Porque aún no hemos creado la variable propiamente dicha. Entonces, glicerina es un nombre. Clic derecho, nuevo glicerina o control W. Y acá los vamos a crear nuevo tag, ¿no? Glicerina, data type, SimTanque, que es el tipo de dato que hemos creado, y scope. El scope es importante. Normalmente siempre se mantiene en el nombre del proyecto. Dense cuenta que nuestro proyecto se llama seminario, ¿sí? Lo vemos acá y acá arriba también lo vemos. Pero existe una posibilidad que se te mueva acá, por ejemplo, a main o a main program. Siempre asegúrate que esté en seminario para no tener problemas de compartir variables entre diferentes programas. Muy ocasionalmente se hace esto en otro tipo de scope. Siempre es en el scope principal. Crear. Y vemos que el E desaparece. Ya, pero ahora si nosotros queremos probar nuestro bloquecito, ¿cómo lo haríamos? No podemos ver nada. Solo vemos este cubito. Y todavía no hemos diseñado nuestra interfaz. Entonces, una interfaz para poder monitorear esto es dándole parámetros de visibilidad. ¿Cómo hacemos esto? Doble clic en SimTanque, parámetros, y acá vemos que tenemos una columna de visibilidad. Esta que dice vis. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos importa ver a nosotros? El flujo de entrada, bueno, prácticamente todo. Flujo de entrada, la concentración, el metrado, el volumen total, el nivel del tanque y el flujo de salida. ¿Sí? El flujo de salida lo voy a subir para tener los flujos juntos, con la concentración, el metrado, ¿sí? 3 flujos, concentración,
los metrados, el nivel. Aplicamos. Nos está diciendo que va a haber algún cambio dentro de la lógica. Entonces le ponemos que sí. Aceptar. Y ahora ya vemos displayado todos los elementos de nuestro tanque. ¿Sí? Guardamos siempre, por favor. Este software a veces es medio... siente el miedo, pareciera, y se cierra o se cuelga cuando hemos avanzado harto. Así que guardemos siempre, por favor. Es un consejo que aplica para todos los programas. Y luego le vamos a dar a download. Nos va a permitir que sí. Y vamos descargando. Listo, dice que ya está descargado y si quiero regresar. Démonos cuenta que nos salen incluso valores con error. Es porque todo lo tenemos en cero. Entonces, vamos a empezar a darle parámetros. Por ejemplo, 15 al flujo. Y vamos a darle 10, por ejemplo, acá. Y metrado de tanque, no, volumen total, perdón, el volumen total es el que hay que declarar. Entonces vamos a ponerle 5 metros cúbicos. ¿Sí? Y démonos cuenta que solamente con poner el flujo de ingreso A, el metrado del tanque, que vendría a ser la cantidad de metros cúbicos que se está incrementando en este tanquecito, ya empieza a incrementar automáticamente. Eso es debido a la lógica que hemos hecho. Y vemos que el nivel, que es la relación porcentual entre ambos, también ya va cambiando. Ahora, imaginemos que queremos que esto baje, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Para que esto baje necesitamos que el flujo de salida sea superior. Ahora mismo el flujo de entrada es 15 y el flujo de salida es 10. Entonces, obviamente va a crecer. Imaginemos que le pongamos 50. Vemos que empieza a bajar y con mucha mayor velocidad. Entonces vamos a empezar a hacer algunos cambios. Veamos que cuando ha llegado a metrado 0 se queda quieto ahí. Si yo le pongo 10, otra vez voy a incrementar, ¿sí? Eso es lo que esto hemos hecho para que trabaje de esta manera y que no se quede colgado el programa. Entonces vamos a ponerle más parámetros. 10 y por ejemplo 16 acá. Con esto vemos que la concentración también cambia, ya que ahora tenemos más ingresos. Y ya tenemos acá el tanquecito simulado. Entonces, para poder monitorearlo podemos hacer lo siguiente. Clic derecho en glicerina, monitor. Glicerina, y acá tenemos todas las variables y acá también vemos cómo va cambiando. Entonces, por ejemplo, queremos ver el nivel del tanque, cómo va variando. Seleccionamos aquí, clic derecho y trend. Y acá tenemos un trending integrado dentro de la plataforma Studio 5000. Queremos modificar los ejes, doble clic y por ejemplo en minutos. Y ahí vemos cómo se va incrementando el nivel del tanque. Queremos verlo en una escala más grande. Custom, de 0 a 100. Y ahí vemos cómo se va incrementando el nivel del tanque. Queremos que esto incremente más rápido, correcto. Entonces, nos vamos aquí. Queremos que incremente más rápido. Pongámosle 90, por ejemplo. Y ahora esto se incrementa muchísimo más rápido. ¿Sí? Vemos acá el cambio, apenas ingresamos el 90. Entonces, con esto ya tenemos una unidad básica para nuestro tanque. No sé si tengan alguna duda hasta ahora. Hemos avanzado un poquito. Si tienen por el chat o si es que alguno quiere comentar algo, pide la palabra y le puedo ceder el micrófono para que haga una pregunta un poco más extensa quizá. Si no, continuamos con la siguiente etapa. Vale, parece que nadie. Entonces continuamos. Ahora, démonos cuenta que nuestras señales son muy perfectas, ¿sí? Las señales de ingreso, 90, 100, perdón, 10, 16, 10, son demasiado perfectas, como que no son reales. Entonces no podemos, por ejemplo, sintonizar un lazo PID con esto. No nos serviría. Entonces vamos a agregar algo que siempre ha sido un tabú dentro de la programación, que es el tema de los números aleatorios. Los números aleatorios son necesarios para introducir ruido a un sistema, que es necesario para hacer determinadas pruebas. El número aleatorio como tal, dentro de la programación en ya sea un software o un PLC o un microcontrolador, es virtualmente imposible, ya que está diseñado bajo una lógica, entonces no puedes generar algo aleatorio con una lógica. Pero sí existen los números pseudo-aleatorios. Los números pseudo-aleatorios es que tienen una periodicidad en un tiempo tan grande que es prácticamente infinito, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar el método de la correlación lineal
para generar números aleatorios que se repiten en aproximadamente 68 años. Entonces, en 68 años ya no nos importa lo que estemos haciendo, ¿no? Ya quizá ni estemos aquí. Entonces, vamos a usar ese método para generar números aleatorios. Esta rutina es más pequeña. Entonces, nuevamente, necesitamos crear un addon. Vemos que no nos permite. Guardamos siempre. Nos pide que hagamos un upload, por supuesto que sí. Y salimos de línea. Yes. Clic derecho en addon. Insertamos nuevo addon y vamos a crear un addon que se llame random o aleatorio, ¿sí? Y lo creamos. Parámetros. Los números aleatorios de este modo, les voy a pasar por chat o por correo electrónico un paper donde está esto, pero por ahora solamente lo vamos a observar. Necesitamos lo siguiente: el número de salida, un parámetro A y un parámetro B. M, perdón. Número va a ser la salida, entonces le ponemos output. El A es un input y el M es un input. La salida necesitamos que sea un real, ¿sí? Y dentro de parámetros locales vamos a crear un parámetro interno que se llama semilla. ¿Sí? Esta semilla también va a ser de tipo interno, de tipo doble entero. Y le damos a aceptar. Listo. Ahora dentro vamos a aplicar una operación de cómputo. Esta operación de cómputo va a terminar en semilla. ¿Y qué vamos a calcular? A por semilla. Y vamos a aplicar la operación módulo. Es una operación matemática, así que calcula el resto de una división. Y de M. Y ahora a esto lo vamos a... Esto nos va a crear números aleatorios desde 0 hasta 2.15 por e a la 9. Es un número muy grande, entonces lo vamos a disminuir con una división. Compute. Y esto va a dar nuestro resultado dentro de número. Y nos vamos a semilla entre 2.15 e a la 9. ¿Sí? Eso es todo. No necesitamos más acá. Ahora, ¿cómo lo probamos? Jalamos a random. Antes que nada. Antes que lo cree. Una cosa más. Esto no se llama semilla por nada. Los números aleatorios que se creen dependen de este número inicial llamado semilla. Entonces hay una serie de parámetros para crear esto. No los voy a aburrir demasiado con esto. Entonces simplemente le vamos a poner 15. Y ya está. Con ese número 15 nos estamos asegurando que genere números aleatorios entre 0 y 2.15 por e a la 9. ¿Sí? Entonces ahora sí lo probamos. Random. Le ponemos un... ya, ¿qué nos falta? Sí, antes que me olvide y tengamos que estar haciéndolo dos veces. En parámetros, le ponemos visibilidad a estos parámetros, ¿sí? Para poder monitorearlo remotamente. Ahora sí, random. Vamos a ponerle acá aleatorio, por ejemplo. Vamos a crear el tag. Lo creamos. Y ya está. Ahora guardamos y descargamos. Esto nos va a servir para crear nuestros flujómetros. Y después del flujómetro vamos a crear los motores. Lo más probable es que solo lleguemos hasta el flujómetro en la sesión de hoy. A partir de ahí ya empezamos la segunda sesión en la siguiente oportunidad. Esto nos está mandando... ya, es porque todavía no hemos puesto los parámetros, ¿sí? Y los parámetros A y M. Los parámetros A y M ya están precalculados, no son números específicos, no nos lo podemos inventar. El A es 16.807 y el M es 21.47.48.36.47. Y con esto nos va a empezar a generar números aleatorios, ¿sí? Debido al inicio de las semillas, porque me parece que me está dando este número. A ver, vamos a hacer un guardado. Aunque de hecho nos conviene que también nos den números negativos. A ver, de un momento. Vamos acá a Logic y ponemos acá. Entonces en semilla lo setemos a 15 y listo. Ahora sí nos está dando números netamente positivos. ¿Sí? Y vemos que como esto lo hemos escalado de tal modo que nos genere entre números de 2.15 por 10 al 9, al dividirlo entre eso nos termina dando números aleatorios entre 0 y 1.
que es al final lo que nosotros queremos, ¿no? Si lo queremos contestar, aleatorio, monitor, nos vamos a número y le metemos un trend. Le ponemos acá 2 minutos y vemos que efectivamente nos está generando lo que buscábamos, ruido, para hacer que nuestro sistema sea lo más real posible, ¿no? Porque no, de nada sirve hacer un PID con un sistema perfecto. Entonces, al tener ruido, ya podemos pasar al siguiente nivel, que va a ser lo último que vamos en la sesión de hoy, que vendría a ser el flujómetro. Ahora vamos a crear una nueva instrucción, un add-on. Guardamos, siempre, por favor. Salimos de línea. Y creamos un nuevo add-on que se va a llamar flujómetro. Perfecto. A ver, ahora vamos a crear un flujómetro. El flujómetro, así como hemos estado trabajando, tiene diferentes factores. Uno de los factores, ¿cuál vendría a ser? El flujo base, por ejemplo, ¿no? Este flujómetro le vamos a dar un flujo base a partir del cual el ruido va a hacer que oscile entre ese valor, ¿no? Entonces, vamos a hacer un flujo base, tipo de entrada es un input y es un real. Y vamos a hablar ahora de un factor de error, que vendría a ser también un input y es un real. Entonces, nuestro error no puede ser infinito, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestro error sea un porcentaje de ese flujo. Si queremos simular, por ejemplo, un flujómetro que tenga un flujo con demasiada turbiedad, quizá podríamos poner un factor de error del 20 o 30%. Y si es que tenemos uno que sea una corriente muy constante, muy tranquila, podríamos ponerle un error de 1.5%, 2%, ¿no? Eso es para determinar qué tipo de flujómetro estamos trabajando. Y ahora por último vamos a hacer el flujo de salida, que lo vamos a determinar como output. Y este también vendría a ser un real. ¿Sí? Aplicamos y aceptamos. Acá hay una lógica también relativamente sencilla, no tiene mucha ciencia. Vamos a, dentro de este add-on, llamar a otro add-on, a justamente random que hemos creado, a este de aquí, a random, para crear un número aleatorio dentro de este add-on, ¿sí? Entonces, a este le vamos a llamar error. Clic derecho y crear local tag. Acá está lo importante, tenemos que crear un local tag para esto, porque si no nos va a dar problemas, ¿sí? Es un error, local tag, data type, random. Perfecto. Ahora, los mismos parámetros que hemos hecho en el caso anterior. El caso anterior, a ver, déjenme recordar los parámetros que los tengo por acá anotados. Allá, parametrizamos. Está con 16.807 y 21.47.48.36.47. ¿Sí? Perfecto. Ese va a ser el error. Ahora vamos a lo siguiente. Creamos una nueva rutina que le damos cómputo. ¿Y qué estamos haciendo acá? Vamos a calcular el flujo de salida de este flujómetro, ¿sí? ¿Cómo lo creamos? Necesitamos el flujo base, obviamente. No me acuerdo exactamente si era con mayúscula o minúscula. Flujo base, acá está. Flujo base, y a este le vamos a sumar un error. Ese error va a ser consecuencia de ¿qué? De ese mismo flujo base multiplicado por el factor de error entre 100, es un porcentaje, y ahora a este lo vamos a multiplicar por el número aleatorio que estamos creando, ¿sí? Para que no siempre tengamos ese error y no siempre en la misma proporción. Entonces, error punto, porque vamos a usar uno de los parámetros de esta variable que se llama error. Entonces, la variable error va a generar un número aleatorio, y ese número aleatorio es el que queremos. Entonces, es error punto número. Cerramos paréntesis. ¿Sí? Acá los paréntesis son importantes para no tener problemas. Entonces, chequemos bien los paréntesis antes de continuar acá. ¿Sí? Un paréntesis acá, flujo base por factor de error entre 100 multiplicado por error número. ¿Sí? Creo que están bien los paréntesis. Sí, me parece que están bien. Ahora, ¿dónde lo guardamos? Dentro de flujo, que vendría a ser la variable de salida. Y listo, es todo. Guardamos. Antes, para que tengamos un parámetro por defecto,
Factor de error vamos a darle un número inicial, ¿sí? Vamos a ponerle 2%. Y el flujo base, para tener un flujo base inicial también, vamos a ponerle que sea 10 metros cúbicos por hora, ¿sí? Aplicamos y aceptamos. Guardamos y ahora lo llamamos. ¿Cómo lo vamos a llamar? Como flujómetro, ¿sí? Nuevamente. Y acá, como este es de prueba, solamente vamos a llamar flujómetro. Ya luego le vamos a poner los tags correspondientes, ¿sí? Nuevamente, necesitamos monitorear. Lo que nos hemos olvidado, doble clic, parámetros, y vamos a poner acá las visualizaciones. Nos da error, ¿por qué? Porque no hemos creado la variable flujómetro, la creamos, flujómetro, tipo flujómetro, en scope seminario, creamos y desaparece. Volvemos a guardar y le damos a descargar. Descargamos. Y listo. Como podemos observar, nuestro flujómetro ahora es un flujómetro un poquito más real, porque no está clavado en 10. Digamos que esto sería el flujo nominal que le podemos dar al flujómetro. Por ejemplo, si acá le pongo 30, ahora el flujo va a oscilar en 30. Y tenemos un factor de error del 2%. Por ejemplo, si tenemos un flujo muy turbio, 60%, démonos cuenta que ahora hay demasiada turbiedad, ¿verdad? Empieza a subir, bajar, siempre oscilando en torno al 30, ¿sí? Entonces, para esto hemos creado el aleatorio, para poder meterlo dentro del flujómetro. Y ahora, la siguiente etapa sería crear una bomba que tenga como consecuencia un cambio en el flujo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un set point de hercios de entrada, tendríamos una salida de un flujo determinado. Y con eso ya podemos armar un lazo Payde, pero ya no los quiero agobiar más, hemos avanzado considero bastante. Entonces, quisiera ver si tienen alguna pregunta o comentario o sugerencia para una siguiente sesión, porque esto lo vamos a continuar. La siguiente etapa vamos a hacer el tema de la bomba y vamos a hacer también la visualización de esto, porque no serviría de nada si no tenemos una visualización. Vamos a hacer un pequeño HMI donde podemos observar nuestro proyecto funcionar. Entonces, pueden escribir las dudas por el chat o pedir la palabra para abrirles el micrófono y que podamos conversar un momento, ¿no? Tenemos algunos minutos para conversar. Entonces, estoy a su disposición, señores. Qué bueno que quedó claro, Emerson. Bueno, supongo que ha estado muy claro o quizá todavía lo estén masticando un poco. De todos modos, los códigos de este programa se los vamos a hacer llegar mediante correo electrónico que han dejado para que lo puedan analizar y tenerlo un poco más claro quizá para una siguiente sesión. Espero que los que han estado presentes puedan participar. ¿Esto qué utilidad tiene? Normalmente cuando uno trabaja como integrador de servicios o de proyectos, no siempre tiene el hardware a la mano. Cuando uno tiene que trabajar de este modo, necesita programar o diseñar todo en oficina, en, digamos, labores remotas. Pero ¿cómo uno puede siquiera poner un bloque y ya hacer la disposición en un SCAD, en un HMI, si no tiene las variables creadas? Entonces, este tipo de modelamientos nos sirve justamente para eso, para poder tener un sistema funcional, ya sea para hacer las pruebas en oficina o hasta incluso para mostrarle a un cliente. Entonces, el cliente puede observar este tipo de simulaciones y tener una imagen más clara de qué es lo que pretendemos hacer, ¿no? Esa es la utilidad que tiene este tipo de modelamientos. Y aparte que estamos haciendo uso de herramientas de tipo analógica, en lugar de lo clásico que siempre se suele explicar, que es contactos y bobinas, set, reset, que es lo que creo que ya está muy quemado, ¿no? En el mercado. Creo que es lo que normalmente se suele hacer. Entonces hemos tratado de innovar un poco en el día de hoy. El simulador, por defecto, Emerson, está de frente para cargar, pero uno puede cambiarle cosas, ¿no? Puede ponerle, por ejemplo, eh, uno puede agregar módulos acá. Como es un SoftLogic, solamente puedes crear simuladas entradas y salidas y nuevas tarjetas de red en el caso que necesites más interfaces. Realmente esto se configura una única vez y ya no es necesario hacer más. La descarga se hace directo. No necesita mucha ciencia para esto. Bueno, señores, que creo que hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias. Espero poder contar con su presencia para una siguiente sesión y concluir este proyecto, ¿no? Entonces, le dejo la palabra a Alejandro Ruiz y sería conmigo todo. Muchísimas gracias. Bueno, chicos,
Muchas gracias por la asistencia. Vamos a estar coordinando para programar una segunda parte de este seminario, para para hacer lo que resta según lo que ha mencionado acá Renzo. Y ya le vamos a estar haciendo llegar la invitación a a sus correos. Sí, esperamos contar con su participación en el siguiente seminario y atentos a los cursos que se va a lanzar posteriormente. ¿Sí? Muchas gracias, chicos, por la asistencia. Y bueno, esto sería todo. Si no tienen alguna otra consulta, ¿sí? Muchas gracias por por la asistencia.